Hola, buenas tardes. Yo soy Goretti Cázares y en nombre de Fundar MX y Gerdau Corsa, les damos la más cordial bienvenida a esta plática llamada El Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el andar de una estructura. Esta plática la imparte el arquitecto Oscar Ramírez. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es socio fundador de Pepenadora, una oficina y práctica transformadora donde escogen ideas para convertirlas en proyectos. Un grupo que trabaja para reunir, seleccionar y construir ideas de arquitectura y diseño. Ha colaborado como editor y escritor en diversos proyectos editoriales de arquitectura como la revista Arquine del 2009 al 2014. Es creador y locutor del programa de radio Reconstrucción en Radioarquitectura desde el 2015 y desde el 2004 realiza visitas guiadas por la ciudad y el país, desarrollando un trabajo de investigación continuo para diseñar recorridos temáticos, ya sea por autor, época o corriente arquitectónica. Antes de comenzar, no olviden realizar sus participaciones por el chat para echar sus preguntas y comentarios, ya sea en el chat de Facebook o en el de Zoom para poder abordarlos al final de la ponencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ahora le doy la palabra al arquitecto para comenzar con la práctica. Hola, hola, muy buenas tardes, gracias. Agradezco mucho a todo el mundo que me han invitado a fundar Gerdau, a todo el mundo que ha hecho posible que una vez más esté con ustedes en una charla más. Bueno, voy a compartir pantalla y mejor entremos en materia visual, además de materia hablada. Bueno, aquí un poco esta idea del Auditorio Nacional. Eh, el Auditorio Nacional es un gran pretexto para hablar de otra cosa. Eso me gustó mucho desde el momento en que se planteó estructurar esta charla que por fortuna ha sido posible hablarla en diferentes foros, lo que ha llevado también a modificarla y a estarla constantemente cambiando. Ya, no constantemente cambiando, pero no en su estructura, pero sí en su esencia se ha venido a nutrir de varios elementos. Me Estupendo, estupendo. Muy bien, pues sigamos. Bueno, ya si me silencian, ya lo voy a ver, pero y si no me avisarán. Entonces, decía yo que el auditorio es el gran pretexto, y aquí ya ponemos de una vez algunas imágenes. Aquí vemos ahí este resplandeciente edificio del auditorio que les platicaba que se convirtió en un gran pretexto para hablar de otra cosa. Y esto fue porque claramente Gerdau, al momento de invitarme a desarrollar este tipo de participaciones en diferentes foros, la perspectiva o la idea, yo la planteé a partir de mirar el auditorio desde una idea, desde su uso en el acero. Y esto puede ser de una técnica al respecto de cómo está construido. Irremediablemente tenemos que hablar de sus partes, pero hay toda una historia que se ha venido configurando con diferentes momentos que nos llevó por resultado final un auditorio nacional que habría sido, digamos, así pensado un poco por su autor Teodoro González de León. Él siempre decía que el antiguo auditorio o el auditorio en general era el edificio más feo colocado en la esquina más interesante de la ciudad y probablemente del país de México. Y esta reflexión de pensar en lo más y lo menos te habla invariablemente de una posición potente que tiene el edificio para bien o para mal. De modo que a tratar de agarrar una narrativa acerca de cómo surgió el auditorio, empiezan a surgir muchas aristas que en realidad acabamos hablando de cómo somos como mexicanos, y eso me encanta, porque es el gran pretexto de hablar en cómo funcionamos como mexicanos un poco, pero también cómo funcionamos como arquitectos y como constructores. Y la historia parece casi que chistosa, pero vamos a verla por partes a ver si me puedo explicar de qué me estoy refiriendo. Y la historia, básicamente, tenemos que iniciar con prácticamente con su logo, que todas las mañanas, muy probablemente muchas de las personas de esta ciudad pues utilizan el sistema de transporte colectivo Metro, y el logo del Auditorio Nacional diseñado por Lance Wyman por ahí de los años 70, pues te habla de un objeto aparentemente incomprensible en su lectura, que pues tiene una cierta forma, que después entenderemos por qué responde a esta forma, y que después tiene como esta serie de, como de ventanales o que parecería un órgano, en fin. Así parece un icono que en las generaciones más recientes pues no tienen ni la más remota idea de por qué, de dónde surge esta iconográfica estación de metro. Y no se queda ahí, porque estoy seguro que los más jóvenes no entienden cómo que el auditorio tiene esta imagen, y cuando llegas propiamente al auditorio, cambian de logo
y medio como que dice, medio se parece, pero no se parece. Entonces, estoy seguro que algunos inconformes, pues se dicen que, pues pónganse de acuerdo un poco, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, pues van cambiando de logos. ¿Y esto a qué responde? Bueno, pues responde, tiene que iniciar la historia por ahí, ya aparezco, este, remontándome al pasado, en el año del 48, suceden unos Juegos Olímpicos, en este caso en Londres, en donde, como siempre, México, su participación pues fue pues muy pobre, no tuvo mayores glorias con los atletas que habrían participado en dicho evento. Sin embargo, destacó, como nunca, un personaje llamado Humberto Mariles, que este personaje aquí lo vemos, a don Humberto Mariles, que habría sido un destacado jinete ecuestre, que se le daba muy bien dicho deporte y fue a competir por el país a dicha olimpiada, que le llevó a ganar 3 medallas, 2 medallas de oro y una de bronce. Y eso fue el revuelo, y fue la nota periodística, y fue la fiesta nacional. Y como vemos en las imágenes, a su regreso fue motivo de todo tipo de recibimiento fastuoso, con desfiles, y pues claramente porque México pues nunca, pues no ganamos medallas en esas justas deportivas. Aquí de hecho vemos al coronel, este, el coronel Mariles, que lo vemos ahí con sus 3 medallas, muy orgulloso, saludando al presidente. El presidente era López Mateos, y López Mateos tan entusiasmado que estaba, que se dio cuenta que no había infraestructura para poder practicar la equitación. De tal modo que cedió los terrenos del antiguo Campo Marte, que aquí los vemos. Aquí vemos el campo Marte, Campo de Marte en México. Ahorita les hablo un poco de eso. Se dio una parte del terreno porque claramente tenía unas cualidades muy propias, muy aptas para practicar la equitación, y que claramente ahí también se venía practicando todo tipo de suerte, sobre todo con caballos. De modo que dijo, ok, pues aquí en ese terreno gigantesco del Campo de Marte, y que además estaba partido a la mitad pues por una franja que contenía una serie de servicios ya construidos, como unos frontones o la parte del casino, pues aquí decide desmembrar el terreno y ceder la mitad de, de dicha propiedad para que se desarrolle un nuevo inmueble. Las cualidades eran muy grandes. A un lado se encuentra el rancho de la Hormiga, que aquí lo vemos el conjunto, que es ni más ni menos que Los Pinos. Estará el complejo militar de Los Pinos y de las guardias presidenciales, y todos estos terrenos que pertenecían también a esa infraestructura, que hacía muy viable, digamos, tener este campo de entrenamiento y de exhibición en este lugar, porque estaría a la mano del presidente y se podría exhibir prácticamente. Bueno, otra cualidad es que el terreno estaba con oles, que se encontraba justo enfrente de la nueva colonia conocida como Polanco, diseñada por José Luis Cuevas Pietrasanta, y sigue siendo uno de estos colonias que, pues bueno, que tienen un carácter de vivienda de interés alto, y que tiene un urbanismo pues muy de esa época, pero bastante, digamos, racional, con con una cierta concentración a modo de glorietas, donde pasaban el antiguo río de los Morales, que aquí un poco lo vemos. En fin, todo este contexto, alrededor de todo esto es que se cede el terreno, y con esa cesión de terreno se pudo dar la infraestructura para que el reluciente coronel Humberto Mariles pues pudiera dar exhibiciones, y que ese deporte se convirtiera en emblema y representara a México. Es la idea. Y entonces con ese espíritu y con esa, pues básicamente que fortaleza, aparece un primer inmueble que estoy seguro que en algún momento le dijeron, estamos en el año del 49, noten ustedes que ya pasaron 7 años después de esa justa de los Juegos Olímpicos de Londres. Estoy convencido de que en algún momento se cuestionaron que se construyera un inmueble solamente, digamos, desarrollado para equitación, que sería demasiada estructura, muy cara, mucha inversión para algo que solo se pudiera utilizar muy pocas veces, y que claramente pues no es digamos, el deporte emblema
o el deporte estandarte de la Ciudad de México, del país. Y en ese sentido, pues bueno, se contratan, yo digo, los Fernandos, el proyecto de los Fernandos, esos arquitectos, Fernando Parra, Fernando Peña, que habrían desarrollado un primer proyecto de auditorio municipal, ni siquiera era nacional, claramente aún no tenías idea, pero ya se tenía el concepto de auditorio, es decir, y eso es un poco raro porque un auditorio implica un inmueble donde tú vas, donde la audiencia claramente está ahí para escuchar, es decir, no genera el diálogo porque no es un foro, es un auditorio donde claramente habrá una serie de un público que estará recibiendo cierta información, en este caso auditiva. El tema es de que claramente cualquier exhibición deportiva, pues una exhibición visual que requiere no solamente escucharlo, sino además mirarlo. Pero bueno, con ese sentido y con la idea del auditorio, que también tiene una planta muy particular, que se desplanta como una herradura o como un semicírculo, se pudo pensar en que esto se llamara un auditorio. Esto de las manos de un Oscar de Buen. Oscar de Buen, que además sabemos que en el año del 40, aproximadamente 40 y tantos, desarrolla su tesis para titularse y justamente lo hace con este edificio. Él se titula, Oscar de Buen, se titula como ingeniero, desarrollando las cualidades de la estructura de las armaduras para cubrir el claro de este auditorio. Aquí vemos una maqueta de dicho proyecto. Es el primer, prácticamente es el primer proyecto que habría sido, insisto y repito, el auditorio apenas municipal. Ahora, hay que entender una cosa, en el año del 49, ¿por qué municipal? Porque había municipios, habían las municipalidades, estaba dividido, todavía no había la creación de las delegaciones, y habría prácticamente municipios como el de Xochimilco, como el de la Ciudad de México, que era prácticamente el centro histórico, y etcétera, el de Tacubaya era otro, y de ahí a que fuera municipal y que no fuera un auditorio pues nacional, no tenía esa estructura de nombramiento político en la Ciudad de México. Aún no era Distrito Federal, justamente, de ahí ese tipo de cambios en los nombres. Bueno, pues eso derivó un proyecto que fue claramente concebido a realizar una estructura de una planta libre que pudiese tener la cualidad de tener una superficie plana para que las exhibiciones ecuestres se pudieran dar lugar en ese lugar. Claramente que fuera tachado, esa era prácticamente la idea. Y después, como trataron de darle un giro propiamente del tipo multifacético, pues bueno, desarrollan toda una infraestructura cultural en todas las inmediaciones de lo que habrían sido los terrenos donados por el presidente. Y así se inicia la obra y así de repente pues llegan a un terreno completamente plano, donde la preexistencia era el casino, hoy conocido todavía como el casino militar. La preexistencia eran también estos frontones que también se mantienen aún en vuelos, digamos. Y entonces las primeras obras se ejecutan para realizar este proyecto. ¿De qué se trataba? Pues prácticamente de hacer una estructura metálica, una serie de travesaños o porterías o arcos o grandes traves soportadas por columnas, que prácticamente eran 9, y a partir de esas 9, a manera de abanico, formarían toda un espacio cubierto, por lo cual en sus extremos tendrían pues la unión de dichas columnas que se estarían desplantando en el terreno. Aparentemente esto sería una cimentación muy superficial, están en una zona de transición muy cerca del poniente de la ciudad, de modo tal que pues no es como que el nivel freático esté tan inmediato, lo que lleva a que sea una relativa estructura simple de ejecutar. Ahora, aquí hay unas fotos de obra que aquí vamos a ocupar algún tiempo porque son muy importantes, son fundamentales. Esta es una de ellas, en las cuales se alcanzan a ver los trabajos de remoción de terreno para poder tener, bueno, parte de las cimentaciones y parte del conjunto, al margen de los procesos constructivos de la época, con sus respectivas maquinarias y equipos que se acostumbraban, pues no olvidemos que están en otra época. Pero bueno, de regreso a este gran conjunto, podemos ver que el conjunto se estaría desarrollando en la parte del fondo, bueno, de forma importante para poder, pues, solventar, digamos, la estructura, pero para tener
todo el conjunto del escenario, que contiene la parte de los servicios, las partes de los servicios de camerinos, de oficinas y de, pues en fin, toda la parte de escenográfica frontal que sabemos que es cambiante. La otra parte sería que el terreno pues medianamente seguiría plano y no habría, digamos, una acumulación de material para hacer una superficie para dar isóptica para las butacas o para las graderías. Eso no sucedió porque se pretendió que siempre pudiese ser relativamente desmontable, por así decirlo. Y entonces lo siguiente fue levantar una serie de traves con columnas, que aquí las vemos como se iban armando en sitio. Ahora, aquí empieza parte del gran tema, que yo siempre digo que, sobre todo la Ciudad de México es la ciudad del reciclaje. Aquí todo está reciclado. Tú te encuentras cualquier escultura y primero pregunta en la ciudad y primero hay que preguntar de dónde vino, porque seguramente o es muy probable que haya venido de otro lado y que se haya por motivos a veces políticos o a veces constructivos, se haya desplazado de un sitio a otro. En el caso de esta estructura, vean ustedes la escala humana que está respondiendo a este tipo de estructuras. Ahora, aquí hay mucha lectura que hacer. Por un lado, claramente los andamios que sabemos que van a ayudar a poder levantar estas estructuras que se están prefabricando en sitio y que a su vez están, digamos, que acostadas o recostadas y que ahí se están haciendo los trabajos de unión entre las secciones de acero para posteriormente levantarlas e irlas ensamblando a manera de prefabricados. Eso, hasta ahí el proceso es bastante legible, pero surgen otras cosas que son menos legibles, pero no por eso menos importantes. La primera es la cantidad de material que está regado en el piso, y noten ustedes, esto es importante, ahora vamos a platicar por ello por qué. Esto es importante porque vean ustedes, pues están regadas las vigas por todos lados. A veces hay armaduras, o sea, no se ve un acomodo de material. Eso es una cosa importante porque conforme vamos avanzando viendo las fotos de obra, podemos ver que efectivamente sí se hacen los trabajos, pero como que no hay como que un taller donde se dé este tipo de ensambles. Y por el otro lado, sí podemos ver que más o menos las secciones de acero son relativamente similares o iguales. Es decir, hay un trabajo que no es realizado, que es el de ver, investigar la tesis de titulación como ingeniero de Oscar de Buen, porque fue con este edificio para entender las secciones de este material y sobre todo de dónde vino, porque en principio de cuentas el ensamblado de este edificio se da por medio de remaches. Estos que son los desplantes de las torres columnas están unidas por medio de remaches y las intersecciones y las uniones son bastante particulares. Es decir, es un conjunto de ángulos de diferentes secciones que se van uniendo por medio de remaches. Los remaches, sabemos muy bien que aparece en la revolución industrial en el siglo XIX, pero no es una técnica constructiva que ya en el siglo XX, en los años 40, se esté desarrollando en México. Ya sería una técnica constructiva vieja. Y entonces yo me preguntaría como, ¿para qué? Pero bueno, no voy a entrar en esos debates todavía, nada más hacerlo mención, que todo esto fue cubierto por medio de remaches. Luego, cuando ya se fueron armando, que aquí ya vemos cómo se van armando estos travesaños o columnas sí, traves con sus respectivas columnas, podemos entender una cosa que se fueron armando, bueno, lo mismo que estoy diciendo, pero que los trabajos para poder liberar el claro, pues bueno, se dieron a partir de estas torres. Bueno, pues esa es una de ellas, la primera que levantaron conforme fueron avanzando. Aquí vemos cómo hacia la parte del escenario, es decir, hacia el fondo, se da este llamado, lo que le puedo llamar un hato de columnas o un macho de columnas, es decir, un agrupamiento en una sección semicurva que va a permitir dar la forma del escenario, pero sobre todo mantener básicamente de forma radial a una misma distancia, pues cómo se intersectan todas estas traves permitiendo que se concentre todo el peso en ese sector de la cubierta hacia ese sector. Eso es bastante interesante, pero aquí arroja más información las imágenes. Una de ellas es el uso de esta, digamos, doble sección, a manera de traves, como una doble armadura que está ligada por medio de unas ligas en forma de cruz, que las podemos ver repetidas en todos los sectores a cada tanto. Esto se podría entender que tuviéramos una misma sección de material o que
pues se tuviera exactamente eso, ¿no? O sea, una maquila o que ya tuviera las piezas prácticamente casi que prefabricadas. La parte curva se fue dando por secciones planas, secciones rectas, continuas, de traves que fueron a rematar como al frontispicio por medio de esta armadura doblemente articulada que se intersecta con estas estructuras, pies, jambas, patas, como gusten llamarlas, pero al final es prácticamente, esa es la definición, esa es la explicación de todo el proyecto del auditorio. Qué bueno que lo hacemos aquí, ya con eso nos ahorramos prácticamente que todas esas cosas medias técnicas. Lo otro es entender de que prácticamente el espacio sería completamente plano, al mismo nivel prácticamente en ese momento, y que las gradas serían un elemento casi que desmontable a partir del nivel del piso terminado del interior del auditorio hacia arriba y con una especificación de un auditorio, cuánto tendría que tener, cuánto estaba programado, para cuánto aforo. Eh, una imagen muy mala, claramente, del interior, pero que bueno, pues no aporta más que decir que así se veía desde el interior, lo que nos demuestra y nos comprueba el método de entender que sí estaba todo en un solo nivel, era completamente plano, y que pues claramente este era prácticamente el nivel de la calle, el nivel de piso terminado de la banqueta que daba hacia la Avenida de Reforma. Y bueno, pues con esto empieza el siguiente paso, que serían los recubrimientos, las cortinas de cristal, que en esta foto es bastante revelador entender varias cosas. Una de ellas es de que los ventanales, pues visualmente te comunican hasta el fondo del edificio, lo que implica es que en este momento refuerza todo esto que me menciono acerca de que las graderías son como, podrían ser removibles. Por otro lado, un acabado, bueno, pues completamente superficial a partir de una subestructura, como una serie de tubulares de acero, en los cuales se le va haciendo como una fachada ventilada, un poco como se construye el día de hoy. Haciendo que no tenga ningún tipo de relleno de estructura metálica y que trabaje libre y suelta del edificio prácticamente en su totalidad. Y por abajo, pues la gran reja que permitiría el acceso al edificio. Noten sobre todo eso, insisto y repito, el nivel, ¿no? Que no cambia el nivel de piso en todo el edificio. Ya llegan las cancelerías con sus cristales, se consolida más el edificio y aquí relevante, pues es básicamente un paso previo a su inauguración, que aquí vemos el edificio casi ya terminado, con la cubierta cubriendo todas las secciones de las traves que se pudieron unir, todas las traves de forma radial, pero destaca en esta fotografía o pone mucha evidencia, y repito, el material. Vean ustedes la cantidad de armaduras, vigas, ángulos, vigas y montenes, lo que ustedes me digan. ¿En qué momento está todo aquí arrumbado? Ahora, lo digo esto porque si notan, efectivamente hay un sector del edificio que no está terminado. Claramente alguien me puede decir, bueno, son para las gradas. Bueno, sí, claramente sí, sí, y seguramente lo son. Bueno, pero ¿en qué lugar se acomoda el material así? Sí, es decir, cuando llega el material nuevo, pues lo apilan en una bodega o lo ponen de una forma. Se puede entender el acomodo de material. Aquí no lo tienen. Aquí está regado por todo el territorio. Bueno, eso lo pongo solo como un apunte al margen. Bueno, y entonces vino la inauguración. Y la inauguración se dio con un evento del Club de Leones, donde además el edificio no estaba terminado, que seguramente por eso tiene esta gran cortina gigantesca que permitía cubrir todo el fondo a manera casi que de telón, pero la fotografía nos revela algunas cosas, como la estructura, cómo se comporta hacia el interior. Vemos que apenas seguramente alguien se fue ahí trepado y puso una línea de luz para poner la iluminación, porque esto vemos que fue cambiante, pero nos permite ver un poco cómo se intersectaban las armaduras. Esto ya no se puede ver, pero aún existe. Y el tema está en que se mantenía el mismo nivel, digamos, de plafón, con esta altura, la altura total del edificio, y pues bueno, así se intersectaba básicamente sin un plafón que cubriera todo. Por el otro lado, pues la audiencia, que vemos que ya se había resuelto de algún modo, pero aún sin mucha isóptica, en realidad está todo al mismo nivel, lo cual después va a ser notable. Bueno, pues eso fue así se inauguró el edificio. No duró realmente nada, duró apenas un año,
en el cual dejó de ser auditorio municipal y ya tuvo la categoría de auditorio nacional de mano de Pedro Ramírez Vázquez, que con Ramiro González habrían desarrollado un proyecto de modificación del inmueble que habría llegado a esto. Lo que hace Pedro Ramírez Vázquez es hacer una primera limpieza de todo, desnudar la estructura, consolidar ya una tribuna, y colocar este faldón gigantesco que estará apenas sostenido, no funciona como faldón, es decir, no está soportado por una trave de remate, es decir, está solamente sobrepuesto. Este faldón, me gustaría decirlo, del limafronte o de la fachada principal, con esta cosa curva lleno de cerámica, pues ya vemos los primeros experimentos prácticamente de Pedro Ramírez Vázquez, no experimentos, pero sí este tratamiento de colocar el escudo nacional como el emblema del edificio, que después lo va a repetir en otros edificios más. Pero aquí estamos apenas en el año del 53, entre el 53 y el 55, que hace esta serie de modificaciones. Esto tiene que ver porque después de la inauguración del auditorio, tuvo algunos eventos, pero hay un cambio en el mandato presidencial, sale López Mateos y entra Adolfo Ruiz Cortines, que además utiliza, nombra a Uruchurtu, que sería el regente de la ciudad, y que se habrían metido austeridad bastante tremenda, a la cual no se pudieron evadir y escapar en el año del 53, cuando se anunció que los Juegos Centroamericanos se celebrarían en México en el año del 54, y que un año después los Juegos Panamericanos, y que justamente este inmueble se utilizaría para las justas de básquetbol y de voleibol, lo cual lo llevó a decir entender que el edificio no funcionaba para eso y que habría que cambiarlo. Y lo que hace Pedro Ramírez es darle esa funcionalidad para hacer un inmueble para que se puedan desarrollar deportes al interior, pero que tenga la flexibilidad de cualquier tipo de eventos. Y aquí es esta mente poderosa de Pedro Ramírez de lograr transformar el edificio para darle una presencia muchísimo más potente y articuladora a toda la zona de Chapultepec, que está al lado de la zona de museos y que lo que pretendía es que fuera la zona de esparcimiento de la ciudad, concentrada en el bosque de Chapultepec, para tener en el Museo de Chapultepec, el Museo de Arte Moderno, claramente lo que venía después. Pero es una primera momento en el cual se empieza a consolidar esta idea de que hacia el poniente, apartado de todas estas dinámicas de vida que ya tenía la ciudad, y que por el lado sur se estaba desarrollando la ciudad universitaria, ya estaba construida, a la ciudad le hacía falta tener este aglutinante social de poder reunir esta infraestructura para tener una mejor calidad de vida. Es realmente muy notable la forma en cómo el auditorio cambia su personalidad, cambia completamente el giro de ser meramente un auditorio para que monten a caballo, para que se vean exhibiciones, a tener otro emblema. Y aquí las fotos ya aéreas del proyecto, donde prácticamente hizo una limpieza, destaca claramente la plaza principal, por no decir que también el conjunto, una sobriedad en la cual, pues una sobriedad bastante, pues bastante peculiar, por decirlo de algún modo. De ahí que probablemente haya dicho un Teodoro González de León que era el edificio más feo en la esquina más importante o más potente o con más futuro, con más posibilidades en la ciudad, porque vemos un edificio muy masivo, donde vemos no entendemos bien a bien que no se resolvieron, pero ya había una idea de reciclaje, de modo que no desecharon nada del antiguo edificio, sino nada más le dieron una pequeña ajuste y se quedaron con lo que había y dejaron un edificio de difícil lectura, que es esta, en su fachada sí lo podemos un poco leer. Claramente funcionó para todo tipo de eventos, porque lo convirtió en un edificio rentable, que esa era la idea. Y entonces como cosas como la Feria del Hogar, donde claramente en la plaza habría que extender cubiertas para poder desbocar, digamos, en metros cuadrados la utilidad de ferias o de todo tipo de cosas, o que funcionara para, por ejemplo, el circo que estuvo presente ahí, donde ya en esta fotografía es interesante cómo se ve parte del proyecto de Pedro, que le agregó una cafetería que no tenía el primer proyecto, que resuelve en la plaza, pero que también pone evidencia cómo se podría tener un multifacético espacio para cualquier evento.
No hay que decir que la Feria del Hogar en otros momentos donde ya el edificio ya tuvo otro carácter, ¿no? Y la idea de que la plaza pública era parte del valor de este espacio, por no decir de la escenario echado y con graderías. Entonces ya los múltiples experimentos y la gran oportunidad que tuvo este espacio, porque además hay que entender que no había otro espacio así, el único era el estadio nacional de José Villagrán García, allá en la colonia Roma, pero no había realmente un espacio, ni mucho menos techado, en el cual se pudiera hacer un evento que convocara a todo tipo de personas en multitudes. Y la Feria del Hogar, vean ustedes, de qué manera se desplazaba, se ejecutaba en este inmueble. Era desmesurado, vean ustedes, la idea de cómo aprovechar absolutamente todo. Entonces, como auditorio les quedaba realmente chico. Esto se convirtió en el nuevo mercado del espectáculo mexicano, donde entonces, por ejemplo, cuando Igor Stravinsky, la única vez que vino a México, un 9 de abril, no sé el año realmente, habría tocado ahí. Entonces Igor llegó y tocó claramente en un espacio que no, esta no corresponde, esta imagen no corresponde, pero es muy parecida, al espacio en el que tocó Igor Stravinsky, en las cuales pues vemos cómo le habrían puesto a como pudieron un plafón para poder generar una mejor acústica, porque el edificio pues no fue diseñado para tener una acústica, ni mucho menos una perspectiva. Pedro Ramírez la agregó, sí, la aportó, pero no era ni remotamente el mejor lugar. Y aquí, en esta imagen del interior, se puede ver un poco esa grada que lo consolida como auditorio, con una prácticamente media herradura, prácticamente, y que mantenía todavía esta esencia de tener la zona plana hacia el frente, dándole más versatilidad al espacio. Esta imagen es bastante peculiar, es de la Fototeca Nacional, está un poco maltratada, no he visto otra en mejores condiciones, pero que anunciaba la primer salón del automóvil con esas letras en todo el edificio. Ojalá que encontrara alguna otra imagen porque me parece de una audacia, ¿no? De utilizar todo el frontispicio o todo el faldón para anunciar un evento que así vemos que se realizó la exhibición de coches hacia el interior, donde pues prácticamente era ya el atinado proyecto de Pedro Ramírez de poderle darle rienda suelta a cualquier tipo de eventos. Y bueno, pues es así básicamente donde llega en los años 60, en particular el año del 66, 65, cuando después de la inauguración del Museo Nacional de Antropología, sí, catapulta a Pedro Ramírez Vázquez para la organización de los Juegos Olímpicos, y en el año del 66 él hace una nueva intervención en el auditorio, ahora para que se convirtiera en la sede una de las sedes de los Juegos Olímpicos de este país en el año 68. Lo que hace Pedro Ramírez es ajustar las partes técnicas para que se pueda desarrollar dicha competencia. Hacia el frente, lo único que también realiza es darle una mejoría a la fachada por medio de estos pendones o textiles que estaban adornando, que estaban cubriendo prácticamente que la estructura, que era como muy aparente. Desarrolla un poco una fuente, una plaza con el logo del 68, las astas banderas, pero en realidad el edificio era prácticamente la misma morfología hacia el exterior. Apenas se pueden leer algunos detalles ahí utilizados para iluminación o para futuros movimientos en la fachada, pero no era realmente potente el cambio. Lo que aquí lo vemos una imagen que estaba de la mano con las competencias que había en el Campo Marte de equitación y que estaban vinculados, y que era un gran lugar para tenerlo como sede por la cercanía, por el vínculo que tenía, por la infraestructura, en este caso del casino, por la conectividad vial, en fin, tenía muchas virtudes el emplazamiento y la reutilización de este inmueble como una sede mundialista. Aquí ya vemos que el periférico ya habría sido construido y ya sería otros tiempos. Bueno, hacia el interior aquí está el cambio más radical que hace Pedro, que modifica el escenario, dado que la planta es completamente libre, logra colocar un escenario hacia el fondo que también es removible claramente, y obviamente tener audiencias en los laterales, dejando el rectángulo
pues para las competencias de gimnasia artística que aquí se ejecutaron. Aquí vemos todas las mesas de la prensa para hacer sus tomas y claramente también la parte de los jueces, entre jueces y presas, y prensa. Por otra imagen de dicho inmueble, que parecía cómo había transformado, porque lo debemos de pensar en vacío, porque los colgantes de la luminaria te da como un espacio rectangular, parece como si hubiese sido el vacío de un recinto rectangular y que alrededor le quedó el auditorio. Y bueno, la audiencia que sí cambió un poco, pero no tanto, y permitía muchas personas concentradas. Aquí se da un fenómeno importante porque parte del escenario se podía remover y se podía dar otro tipo de gestas como esta. Entonces, donde había un escenario, pues lo pueden remover, se sigue utilizando el escenario propio del auditorio y podía tener otro tipo de celebraciones o de justas. Y esa está la virtud del entendimiento, la visión de Pedro Ramírez a este inmueble, ¿no? Y claramente no cambiaba, entonces, pues, a ojos de don Teodoro González de León, pues seguía siendo el edificio más feo, pero qué multifacético edificio que permitía hacer todo tipo de piruetas, como la de esta atleta que aquí estaba haciendo sus competiciones en barras, y aparece esta imagen que yo no quiero dejarla pasar y que tenemos un video de cuando esta competencia, porque la competencia era, pero además era mucho, mucho, muy importante. Tiene hasta sonido y es verdaderamente particular. Ese es el momento en el que Vera Kaslavska gana la medalla de oro, y esto fue un evento francamente importante porque Vera se acabó casando aquí en México. Le bajé un poco el volumen, podemos seguir mirando. Se casa aquí en México, se convierte en la llamada novia de México, el padrino es Pedro Ramírez Vázquez, se desborda, se casó en la Catedral Metropolitana, y bueno, pues todo aconteció aquí en este auditorio, donde ya aquí saludando Larisa Petrivic y Vera Kaslavska, que habría ganado la medalla de oro. Ahora, aquí me parece fantástico y extraordinario como la visión de Pedro para no solamente las otras banderas de la premiación, sino la banda tocando los himnos, porque pues, son requerimientos importantes y naturales en las competencias de olímpicas. Y pues bueno, sí hay un registro que nos permite ver parte de los interiores. Me gusta mostrarlo, no sé, ya no queda nada de eso, y tampoco Vera ya falleció hace algunos años, en fin, todos los tiempos han cambiado. Bueno, sigamos con esto, porque después de los Juegos Olímpicos, lo que aconteció fue la decadencia propiamente del auditorio, donde ya no se utilizó para las máximas eventos pues artísticos, y esto tuvo que ver con la evolución de la tecnología, por las carencias acústicas que tenía, porque ya el gobierno, porque este edificio tuviese más potencia o hubiese otro evento importante. Recordemos que para este momento el inmueble pues pertenecía, pues el terreno pues al ejército, pero después claramente el inmueble le pertenecía y era administrado por el gobierno. Y después los cambios sexenales que siempre hacen que todo sea diferente y que nada pueda tener continuidad, llevó a que empezara a decaer el espacio, que ya no hubiera promotores que quisieran traer en los finales de los años 60, me imagino ustedes, después del 68, con toda esta, digamos, con esta, pues, con esos movimientos sociales que la juventud llevó, y en los cuales el gobierno, pues sí, fue represor, y que claramente no había espacio para eventos, y por algo como una reunión de música como la de Avándaro se llevó a cabo en Avándaro, y no se utilizaban ese tipo de espacios, o el Zócalo, porque teníamos un pasado que venimos arrastrando. El asunto es que prácticamente una década después, para el año del 77, se da la idea de que se haga una renovación completa del auditorio. Y entonces Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky toman el proyecto, se los dan y desarrollan primeramente, pues, y esto es muy interesante, y repito nuevamente la opinión de Teodoro, la gran oportunidad de hacer un proyecto en la mejor esquina de la ciudad y probablemente del país, y poder tener la oportunidad de transformar el que él consideraba, probablemente él y seguro que varios, el edificio más feo de la ciudad. Entonces la oportunidad es verdaderamente de oro.
En este momento, Teodoro, que aquí lo vemos, trabajaba en colaboración con Abraham Zabludovsky, que aquí lo vemos. Y Abraham Zabludovsky era un gran arquitecto, muy especializado en teatros y en vivienda, y habían hecho proyectos juntos de todo tipo. En ese momento, la carrera de Teodoro y también la de Abraham estaban realmente en un ascenso muy potente. Y cuando le llega este proyecto, lo que hacen es un proyecto, aquí vemos los croquis, donde claramente tiene una doble vocación. La primera, una vocación completamente urbana y una segunda vocación completamente funcional. Y eso es bastante interesante porque desde el primer croquis, que es de Teodoro, que es este, podemos ver que se ve una cierta curvatura de una intencionalidad de hacer un pórtico que estaría generando un pórtico, un vestíbulo exterior hacia la ciudad, pero al mismo tiempo que estaría conservando el antiguo auditorio. Y aparece esta maqueta, que claramente sería mantener la misma estructura de acero del auditorio antiguo y generar un adendo o construir una nueva plaza con nuevos servicios que cubrirían prácticamente casi la totalidad del terreno del auditorio. Esto hacia la avenida Reforma. Destaca la construcción de una plataforma pública que permitiría utilizarlo como vestíbulo, pero permitiría tener en el subsuelo más servicios. El corte revelador, que aquí lo vemos, como la gran trave que daba un voladizo hacia el exterior, pues permitía también articular otro espacio de otro teatro, de otras salas para cines, conservar la estructura original que aquí la vemos dibujada, dejar toda la parte de servicios al fondo con sus respectivas escalinatas y ahora sí utilizar unas variantes en la topografía para poder alojar una mejor arquitectura al momento de recorrerla, pero también para darle más cualidades al espacio y que en el exterior vemos que era medianamente homogéneo por la trave que va uniendo todos los espacios. Eso nos llevó a que lo vemos aquí en planta, cambiar y modificar la posición del auditorio propiamente con una modificación del escenario, pero manteniendo la estructura. Noten ustedes estos cuadros con cruces, con X, habla de la estructura que se estaría empotrando hacia este fondo. Y a partir de ella hacer un auditorio más pequeño, con menor audiencia, mayor capacidad para personas, pero con mayores cualidades visuales. Y en la parte del fondo, aprovechando la altura, pues unas salas de cine, que aquí las vemos, otro foro y una sala de teatro, y en fin, todo tipo de servicios. Claramente esto en otra de las plantas lo podemos ver aquí un poco ya más a detalle, lo que les estoy diciendo, y en un proyecto más ambicioso, multifacético, en el entendido de que requería de mayor espacios para diversos tipos de actividades, porque esta esquina debe de ser un punto donde puede confluir muchas personas, y eso es bastante destacable. Un proyecto que no se ejecuta, que no se realiza, lamentablemente quizá, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me parecería un poco lamentable que este proyecto no se realizó, porque tampoco es que sea tan diferente del proyecto que finalmente llegó en el año de entre el 89 y el 91. Y este auditorio, que es el que tenemos prácticamente en la actualidad, pues retoma esa idea de este primer auditorio y lo repite ya de una forma más simplificada. Para lo cual lo primero que hace es quitar cosas, quitar. Probablemente lo primero que quitaron fue el escudo nacional, espero que lo hayan hecho con todo decoro, seguramente que sí lo hicieron. Pero después fue desnudar esta estructura que además llamó Teodoro a Oscar de Buen, y lo que hizo fue dar un dictamen acerca de que la estructura del edificio era buena, que se podía mantener intacta y que efectivamente Teodoro la acepta y solamente hacen unos ciertos refuerzos. Los refuerzos que hace son cambiar el sistema de sujeción entre las vigas, después de pasar de remaches a una serie de recubrimientos de placa de acero que estaría fortaleciendo las articulaciones en columnas y en traves. Esto no hace falta leer la memoria descriptiva y no me lo dijo Oscar de Buen, lo podemos ver, porque aquí vemos la estructura completamente desnuda y ahora vamos a ver otras fotos. Y después la parte frontal sería remover terreno para generar una nueva estructura, para dar pie a un estacionamiento que pudiera albergar un total de 540 automóviles en la parte del sótano, haciendo una plaza elevada que daría más o menos a la mitad del escenario de lo que era el antiguo auditorio, y después el remozamiento de la gradería
y no había que hacer una gran inversión, sino un reciclamiento del edificio. Y claramente que esto resultó completamente para beneplácito de los oídos de los gobernantes y demás personas, porque permitió que con poco dinero se pudiese transformar el inmueble, se hizo una concesión para que alguien más lo administrara y que así tuviera el rendimiento. Pero a nivel urbano, claramente el arquitecto, este tipo de proyectos, tanto Abraham como Teodoro, pues está enhorabuena que pudieron desarrollar un punto social de encuentro prácticamente en esa esquina, que no se equivocaba como muchas veces no se equivocó Teodoro cuando decía que era el edificio con la esquina con mayor potencial en la ciudad, y creo que no le falta la razón, lo sigue siendo incluso al día de hoy. Entonces, después de esta desnudez que se dio en toda la estructura, que quitaron ya cafetería, que habrían quitado absolutamente todo lo que estaba hacia el frente, pues se consolida la parte de la escalinata, aquí vemos las rampas de concreto armado que estarían pues soportando parte de la cubierta del sótano del edificio, y después pues colocaría estos elementos en concreto armado a manera de cilindros que funcionarán como grandes columnas para sostener una gran y gigantesca trave, que lo que va a lograr es pues esta fachada de 129 metros que se sostienen, estas columnas tienen 6 metros de diámetro, o sea, no es menor, no es poca la sección, es realmente muy robusta. Y también alberga pues una serie de un espacio vestibular que finalmente estará techado, que aquí vemos las traves que estarán confinando la cubierta del vestíbulo, y que podrá albergar no solamente un espacio de vestibular, sino además otras actividades como un espacio más del auditorio y una serie de rampas para poder ingresar hacia las partes más altas del inmueble y así poder evitar completamente los cursos de circulaciones a la mitad del auditorio, sobre todo en las circulaciones en las escalinatas hacia el interior. Es una idea muy simple, pero muy audaz, que resolvía sobre todo los grandes flujos de desplazamiento de las personas cuando acaba un evento. De manera que hay un entendimiento de hacer un triple momento, una secuencia de espacios desde la calle para ingresar al auditorio. Y esa es la parte funcional del inmueble. Y lo que en mi juicio y mi punto de vista, lo que más valor le da al edificio, de tener la cualidad de tener una cómoda afluencia vehicular sin cambiar el nivel, un área de descenso de personas para llegar a una escalinata que funciona como punto de encuentro o como plaza al exterior, para cruzar una gran trave que te enmarca, que te da la bienvenida, que te anuncia, que te permite lograr pasar a un espacio techado, que está semitechado, estás en un espacio intermedio que funciona ya como vestíbulo, ya después de que diste tu boleto para ingresar a un evento, y de ahí viene ya como que la distribución, de modo que cuando se diera un desalojo al término de un evento, la gente puede concurrir en este vestíbulo y puede convivir antes de estar plenamente en la calle. Y para lograrlo se da por medio de esta estructura gigantesca de hacerlo. Les decía, son 129 metros de esta gran trave que se desarrolló con este principio de armadura, con tubulares en sección cuadrada, que de ahí funcionará también para poder arrojar, interceptarse con estas traves, con esas armaduras a manera de traves que darán la cubierta del vestíbulo. Y el contexto desde la calle, digamos, desde la salida del metro, es bastante singular por la presencia monumental de esta trave que es eso, una monumentalidad casi desbordada. El resto todo está hecho en concreto armado, como lo vemos aquí, las escalinatas, en fin. Y después el mismo faldón, que desde las épocas de Pedro Ramírez ya existía, se mantiene, porque pues no estorba. Lo que hace Abraham Sabludowski Teodoro es darle un acabado, en este caso con este material de panel de aluminio, se conoce también como alucobond, un alucobond que le daría ese carácter de ser una fachada ventilada, pero que también en algún momento tener un mantenimiento
más controlado, más fácil de poder darle mantenimiento, ¿no? Por su técnica de sujeción. Aquí vemos casi terminado ya la gran trave, ya con el recubrimiento de estas, en este caso fue un recubrimiento de placas de concreto que se fueron adhiriendo a esta gran fachada. O sea, no crean que hubo una cimbra para que esto es un elemento de concreto, es decir, me voy a regresar. No crean que todo eso es una sección de concreto, no. Esto funcionó como pues como la estructura para soportar una serie de placas de concreto prefabricado que se hicieron colados y que se martelinaron. Ahora llego a ese punto del concreto. Lo cierto es de que el edificio, todos sus colados se fue dando por secciones, que aquí vemos las secciones apuntadas en estas columnas de 6 metros, y aquí ya Teodoro, como una firma de arquitecto, estaría empleando este acabado martelinado en el concreto aparente, con unos agregados en este caso, va cambiando entre el gris y sobre todo el rosa y el rojo, tonos rojizos, rosáceos, que los da gracias al agregado de polvo de tezontle, que permitiría tener un acabado aparente que no perdiera su color a lo paso de los años. Las letras gigantescas que ya vemos cómo fueron empotradas por medio de andamiaje, y que, bueno, pues estarían sujetas a dicha trave que está hueca al interior. Eso es el punto. Aquí un Teodoro muy, muy orgulloso, seguramente, de su edificio, ya apenas terminándose, ya con el vestíbulo ya pues muy realizado, muy ejecutado, y que en planta pues prácticamente no cambió en realidad a lo que veíamos antes. Se siguen manteniendo este hato de columnas o macho de columnas o sección de columnas que se desplantan en traves, que vemos que hacia la fachada se siguen configurando en toda su fachada exterior, haciéndolas evidentes y dejando un pasillo interior para las circulaciones por medio de estos cilindros que funcionan como escalinatas y como sanitarios en la planta de la parte alta, y que permite llegar a las zonas más altas de le llaman creo que las plateas altas, supongo, y la parte general que se da a nivel de piso de la plaza, que puedes ingresar de forma directa hacia la parte trasera del gran escenario, que aquí prácticamente lo estamos mirando, un escenario de 24 metros, que tiene unas escalinatas para toda la parte del subsuelo, poder alojar los servicios de camerinos, de muchos etcétera que no voy a abordar en este momento. Hay que decir que la parte, este sector propiamente frontal del escenario, es un foso para poder albergar hasta una cantidad de 100 músicos, para que una orquesta completa se pueda presentar en este inmueble. El foro para 100 músicos no es poca cosa y está muy bien resuelto. Y bien, hacia el exterior, les decía, las dos rampas que también ayudan a desalojar, una rampa y una escalinata rampa que permite pues hacer el ingreso hacia el edificio. Bueno, pues esto se traduce en esto que miramos aquí el viejo auditorio con su adendo de Teodoro. Es prácticamente todo el proyecto que hacen, pero después los impactos son bastante notables, y veamos cuáles son. Hacia el interior vemos cómo se reajusta toda la gradería, dándole una muy adecuada perspectiva, la firma de ellos de colocar esos elementos como tubulares de acero que van a dividir sobre todo el entrepiso que se dio para formar y consolidar el escenario. Bueno, en esta imagen, pues no solamente el plafón, y todos los muros laterales que tienen todo el material para tener una perfecta y audaz acústica, pues un telón, que aquí lo vemos cerrado, que es una reproducción que hicieron en Japón de una pintura de Rufino Tamayo, Las Sandías, una tramoya diseñada por Jules Fischer, que es el máximo escenógrafo que pueda haber con este tipo de inmuebles, no escenógrafo, el máximo técnico para toda la tecnología acústica de inmuebles, de edificios para teatros, y claramente que el auditorio donde pudieron reunir un total de por ahí de 15,600 flautas que aquí están reunidas en los dos costados, y que hay un órgano maravilloso que hace que esto suene, colocándolo en uno de los órganos más grandes del planeta, y que cuando no se utiliza el órgano y las flautas, pues utilizan pantallas que pueden proyectar y reproducir la parte del concierto. Aquí vemos el foso para los músicos, caben 100 músicos aquí, lo que les mencionaba. Después, otras consideraciones técnicas hacia la parte de la audiencia, de la gradería, pues vemos cómo se comporta de una forma muy tenue, ¿no? Muy alargada, porque permitía eso el edificio. Ahora ya no lo hicieron con la capacidad de poderlo mover, porque ya no es necesario
propiamente, ya no quieren tener esa utilidad en el edificio, ya es fijo, pero permitió tener una muy vaída o muy alargada pendiente, una pendiente muy no tan aguda, y que te permite tener una mejor isóptica y una mejor acústica, siendo uno de los mejores recintos que hay en la actualidad al día de hoy. Después, algunas fotos que dejan a ver que la estructura sigue siendo la misma, y si le ponemos atención, vemos las intersecciones donde se ven los refuerzos que hizo Oscar de Buen a la estructura original de las armaduras del primer edificio. Y se puede ver incluso en algún buen día con cierta suerte de luz, si le ponen atención. Lo que sigue de continuación son todas las capas de ya servicios de aire acondicionado, de aire refrigerado, y claramente todos los sistemas de perimetrales, de andadores para la iluminación, porque requiere ser un teatro que pueda albergar todo tipo de espectáculos. Aquí, por ejemplo, está el órgano, que lo han movido para poderlo colocar al frente para un concierto de órgano. Pero aquí vemos al organicista oficial, donde este órgano, pues es uno de los más grandes. No me voy a detener en ese tema, solamente decir que a veces se coloca en uno de los costados. Siempre puede ser cambiante porque es flexible para todo tipo de usos, aquí con un Juan Gabriel ahí cantando. Pero bueno, la parte que dicen, oye, y la parte trasera y la parte de donde nunca puedes ver, pues no es tan diferente, como pues es un corredor que te conduce a toda la parte de los camerinos, que en realidad son 13 camerinos, y no son más que, son habitaciones como un camerino como cualquier otro, en los cuales ya no hay un detalle, un cuidado, digamos, muy sesudo a este espacio. Sí lo hay en términos de iluminación, donde un plafón con una iluminación indirecta por medio de este tubular rojo, de acero, para que proyecte la luz en el plafón curvo, con este lenguaje de esa época de sus arquitectos, y claramente la intersección con algunos muros martelinados que le siguen dando este carácter. Obviamente, estos son áreas completamente pues de servicio, o sea, son de servicio para la gente que va ahí a trabajar, a los músicos, a los danzantes, en fin, a todo aquel que se presente por ahí. Hacia el exterior, en el vestíbulo, y ya de forma complementaria, destaca mucho la fuente, que aquí vemos cómo estaba la persona ya martelinando esta fuente, que es como una especie de unos canales que hacen que solamente el agua caiga, y que hacia la parte frontal pues hace una fuente. Es muy interesante, porque la parte de posterior se convierte en la taquilla, el elemento que es fundamental en la secuencia del usuario. Llegas, compras tu boleto y pues por dónde entras. Y que claramente es fuente y es taquilla, y al mismo tiempo divide la gran plaza, que se abre de forma triangular. Hacia el otro lado, y más bien si nos alejamos, aquí vemos cómo se comporta la taquilla, y aquí un poco la secuencia que les decía, ¿no? Esta gran plaza, cómo se va articulando conforme cuando hay un evento, y cómo se convierte en otra cosa, sin tener que problemas de que el gran pendón electrónico que anuncia los eventos, más de uno, pues puede estar sin una contaminación visual hacia la intencionalidad del gran volumen horizontal de esta monumentalidad de la trave, de la gigantesca trave. Y que hacia los costados vemos que se da una extensión en parte de la estructura, perdón, se libera la estructura, y pues sencillamente el reacomodo, el reajuste, pues deja parte de la estructura visible, que aquí cualquier día tú caminando te puedes acercar, lo puedes mirar, cómo se dan estos refuerzos de acero, que ya lo decía, que en lugar de remaches, pues se cambian por placas de acero soldadas a la estructura. Aquí los vemos, cómo se le dio este gran refuerzo, pues lógico y normal y común en una ciudad tan sísmica como la Ciudad de México, y su intersección con esta trave, la estructura original con la nueva, y claramente pues el remate con el alucobón, ¿no? Si lo queremos ver, aquí se puede ver hasta la fachada ventilada, cómo se comporta el alucobón, que está soportado por este entramado de tubulares de acero. Y entonces hacia la parte frontal, pues en el acceso, pues las grandes traves de 6 metros con esas audacias de Teodoro de hacer una puerta curva, que la veíamos, que corresponde a este espacio de la gran entrada gigantesca, y bueno, pues la gran plaza, que ya incluye ciertas obras de arte. eh, pues no decir más que se da este tipo de accesos, ¿no? Por medio de de una puerta curva con un riel que se esconde, las jardineras con una
con el diseño de unas bancas de acero, en placa de acero gigantescas, muy sólidas, muy firmes, con este acabado, el uso de tubulares por todos lados, que era parte de su momento de este tipo de lectura arquitectónica, las intersecciones. Aquí vemos incluso hasta grietas, y claro, los movimientos que ha tenido a lo largo del tiempo, los movimientos sísmicos que ha tenido y cómo se comporta. Esa es una gran clase de arquitectura para entender cómo funcionan las intersecciones en la arquitectura. Y en uno de los costados de este cilindro, donde está la rampa, pues es una viga ahí con remaches, vean ustedes, donde se guarda la memoria de la inauguración el día 6 de septiembre del año del 91, y que bueno, se da este Auditorio Nacional con esta remembranza hacia lo tectónico del acero como el elemento que se rescató. El mismo Teodoro dijo, es que dejamos la estructura porque estaba buena y porque era muy vieja y porque tenía remaches y porque funcionaba y punto. Y bueno, del otro, la otra fachada, digamos lateral, pues la salida de la rampa, que le quedaba más larga y pues por eso tiene este saliente. La idea en esa época del talud, ¿no? Con vegetación, que era como un remate visual para que el edificio no llegue hasta el piso, sino tenga este tipo de gestos. Los accesos de servicio hacia el estacionamiento y hacia la parte de los artistas, etcétera, etcétera. Y obviamente las comunicaciones hacia el auditorio. Esto desde el otro extremo de la plaza, vemos que así se comporta el edificio, con este lenguaje muy difícil de poder entender, donde hay ¿cómo se llama esta? Olvidé eh, bueno, ahorita me dirán ustedes, pero la bajada de aguas pluviales, gárgola, una gárgola que demuestra dónde se dan los escurrimientos por el óxido en el concreto, aquí un poco el otro pendón, un poco con este concreto cincelado, que algunos le dicen de forma muy cariñosa Teodocreto y otros no tan cariñosa, pero al final es la técnica y la firma que tanto Teodoro como Abraham Zabludovsky y después también Francisco Serrano pues han venido acuñando como una materia de composición. En fin, el momento del posmodernismo llevó a este edificio un posmodernismo donde la volumetría, donde el tema de la masividad, algunos le llaman brutalismo, los aparentes de los concretos, pues hace que tenga este aspecto, y en el auditorio tiene una muy difícil lectura, habría que decirlo, que responde más bien a algún aspecto utilitario de funcionamiento que es impecable, y que después en lo estético puede tener cosas como esta, el vestíbulo donde pues se sigue mirando la estructura ya comentada, aquí ya intersectados con las pérgolas, los vemos por los dos lados, pero que permite esta transición en ese espacio de todo tipo de eventos. Es que no hemos cambiado. Perdón, aquí vean ustedes las traves, cómo se dan las secciones de unión. Eso no lo quiten de su mente, no lo dejen de ver, ahorita van a ver por qué. Porque bueno, de regreso al vestíbulo, pues este vestíbulo alberga, por un lado, esculturas y por otro lado, el gran recinto techado y que no es el auditorio y que tiene todas las cualidades de espacio para poder hacer todo tipo de eventos. Y es así que primero empieza con una serie de esculturas que vemos al fondo, en el muro, es en la parte oriente, donde aparece esta escultura de Manuel Felgueres, el llamado Teorema Inmóvil, que se colocó cuando fue el 50 aniversario del auditorio, que aquí vemos a Manuel Felgueres muy contento. Noten ustedes el lenguaje, ¿no? Con remaches, como si supiera bien de dónde venía el edificio, claramente. O después esta pieza que fueron así montando y articulando de Juan Soriano, llamado La Luna, que derivó al símbolo de lunario y del premio de las lunas del auditorio, etcétera, etcétera, y que es una pieza, pues bueno, de acero intersectada, que se le dio el acabado final y ya se montó aquí en la pieza, y que aquí vemos a un Juan Soriano en una de sus, en la pieza muy contento ahí posando ante la cámara, ya recién, bueno, no recién, ya fallecido, Juan Soriano. O también esta pieza de Vicente Rojo, también recientemente fallecido, el llamado escenario 750, que es una lámina de acero de 12 centímetros que va formando que da esta forma y que tiene una altura de 7 metros aproximadamente. O en la explanada esta otra pieza ahora de Teodoro González de León, colocada, es de las últimas del 2007, en su 80 aniversario, que colocó esta llamada Tres Figuras Áureas, que aquí vemos un Teodoro muy contento inaugurando su pieza, y un Felipe Leal y un Francisco Serrano, mira, aquí también aparecieron. Bueno, pues con esto la parte
que se fue adhiriendo hacia el vestíbulo y hacia el nuevo vestíbulo, haciendo como que el vestíbulo es exterior, no interior, y que sea muy libre, porque se utiliza para todo tipo de ventas, ya sea firmas de autógrafos, aquí vemos a cantantes tomándose fotos con sus fans, o que se convierte en ferias de libros, donde la estructura sigue sosteniendo para lo que fue diseñado en principio, y utilizando las escalinatas porque les hace falta espacio, o todo suerte de eventos que se pueden dar en esta estructura, que algo puede colgando, en fin, o presentaciones de libros, o lo más ridículo, casi ridículo, ¿no? Un concierto en el vestíbulo, ¿no? Pero pues en fin, pues utilidad que le dan al espacio, que me parece muy loable, bastante atinada, habría que decirlo. Y hacia el exterior, cómo se siguió manteniendo el campo Marte y el conjunto del inmueble en todo este conjunto de esparcimiento de la ciudad que sigue funcionando. Pero esto en realidad, y aquí me voy con estos 13 minutos me voy rapidísimo para decir, ¿y de dónde salió el auditorio? ¿Cuál es mi teoría? Que me parece que en este país de reciclajes, en esta ciudad de México en el siglo XIX, que era muy compacta, que empezó a crecer hacia el poniente, aparece toda esta idea de las exposiciones universales, que México quiso ser partícipe y que se seleccionó a lo que es la conocida colonia tabacalera, en esta extensión con el novísimo ferrocarril que hacia finales del siglo XIX iba intersectando este potente e importante nodo en la ciudad. Aquí vemos que había hasta una penitenciaría de Lorenzo de la Hidalgo, en fin, y que aquí se dio un proyecto para una exposición universal, en este caso internacional mexicana en el 80, que arrojó esta estructura a todo esa idea de que se pudiese ejecutar y que no se ejecutó. Bueno, pues había por el otro lado los recintos legislativos que pues ya sabemos que de Palacio Nacional pues habría quemado, ya después lo reconstruyeron, pero que después con Limantur, que además vivía en esta intersección donde se encuentra el Caballito, entre Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución, actualmente, pues ahí se encontraba la casa de Limantur, siendo el secretario de Economía, pues hace todo lo necesario para que se dé el proyecto del Palacio Legislativo, que ya sabemos que habría arrojado un concurso muy fallido con una serie de polémica tremenda que en realidad habría ganado este proyecto de Adamo Boari, que aquí lo vemos con sus bigotes muy hipster, muy contento, y que, perdón, este es el proyecto de Boari, el que habrían hecho ganar es el Majestas. Bueno, pues le dan el primer premio, pero no se construye, se da toda una serie de polémicas con un Emilio Donde que habría sido parte del jurado y que después se toma el proyecto, en fin, que generó esta serie de propuestas y que finalmente derivó a un nuevo proyecto. Bueno, la historia ya la han platicado en otros recintos, no es para decirla, pero sí decirles que llega Emil Bernard en el año de 1904, retoma el proyecto, se lo dan, instala sus oficinas en la calle de Tamaulipas, aquí vemos alguna fotografía, aquí su equipo de trabajo que logra hacer este proyecto, esta nueva propuesta de Palacio Legislativo, que al margen de lo estilístico, aquí las maquetas, el gran proyecto, que además hay reconstrucciones de cómo pudo haber sido, esto lo tomé por ahí, alguien se dio bien a la tarea de reproducirlo, cómo debía de haber quedado, y que es el gran proyecto no ejecutado del porfiriato, ¿no? Es decir, que el Palacio Legislativo, que era la cúspide de esa maquinaria que la historia le llama porfiriato, esa maquinaria de progreso, de arquitectura, de inmuebles, de instituciones, pues era pues, prácticamente la cereza del pastel y que pues el proyecto pues aquí en maqueta no se logra construir, sí se desarrolla en todos sus detalles, con toda una serie de facetas de la cúpula, los espacios interiores, con la parte más importante, la parte de las alpas de Pergy, la sala de los pasos perdidos, que aquí vemos alguna imagen de dichos interiores, y que este proyecto de Milben Benar se empieza a construir. Bueno, pues aquí básicamente todas las facetas de dicho edificio, me voy rápido, pero que al construirlo pues aparece esta idea de que una empresa, porque el gran tema, bueno, temas técnicos, se empieza a desarrollar como una estructura de acero que se puede mirar, se puede visitar y se puede todavía presenciar
en algunos sectores, como este, que es una de las patas de lo que hubiese sido la cúpula del Salón de los Pasos Perdidos, en los cuales pues fue una estructura pues hecha por medio de ángulos de acero, unidas por remaches, y en fin, todo este entramado gigantesco de acero con esas intersecciones, aquí las vemos, que a mayor era la sección o a mayor peso, a mayor claro, pues requiere de mayores remaches, y que fue hecho por Milliken Brothers, que aquí lo vemos, que estaban en la calle onceava de Broadway, allá en Nueva York, y que esta es una de las hojas de las cuales se iba a hacer, comunicando el proyecto y el material conforme venía llegando. Y esto porque resulta de que ellos desarrollaron la estructura por medio de remaches. Ahora, me quiero enfocar tanto en los remaches, porque los remaches, que aquí vemos una gráfica que tomé por ahí de internet, que te indica un poco cómo se hace, ¿no? La sujeción. Pues son dos placas que se unen por medio de estas especies de tornillos o de clavos gigantescos que por medio de golpeteo se le da esta forma y da este acabado. Lo interesante de esto, que aquí vemos que se hacían un poco en sitio, que había una máquina que a presión los iba uniendo, lo iban calentando dichos pernos para que el golpeteo, pues sencillamente poder generar estas uniones. Esto es interesante y es interesante por varios motivos, porque si esto se quisiera desmontar, pues claramente se va a desmantelar y se podría llevar a otro sitio. La gran diferencia es de que aquí no había soldadura en esta época. La otro elemento está en que por sus cualidades es una gran forma, digamos, de unión entre piezas, por sus cualidades de unión, que no tiene, digamos, pegamento, es decir, es una forma que por temperatura une acero con acero y a los movimientos horizontales, es decir, cuando trabaja en tensión el material, más que compresión, los esfuerzos de tensión responden mejor con este tipo de uniones. Ahora, ¿qué pasa si tú quitas todos los remaches y quitas la placa? Pues te queda la viga solamente con perforaciones y nada más, lo cual hace entender y suponer que tú lo puedes llevar a otro lado y que puedes volver a remachar. Y en teoría y en principio puede volver a funcionar. Y eso va porque cuando se empieza a construir el Palacio Legislativo, que aquí vemos cómo está el material perfectamente acomodado. Esa es parte de la cimentación. Esa estructura de acero no le hagan caso porque es la grúa que sostendrá, bueno, es la estructura para la grúa que fue levantando las grandes traves que van formando la cimentación del Palacio Legislativo. Y que aquí vemos cómo se fue dando dicha cimentación. No me voy a detener tanto ya en eso, pero son un conjunto de 17,000 pilotes, había 90 vigas de acero gigantescas, otras 60 de otras medidas, en fin, eran una cantidad desbordada de vigas, que cuando lo vamos analizando, vemos el material, cómo se iba acomodando en esta obra. Aquí me regresé en el tiempo a 1905, 1906. Hagamos Buenavista, que es la terminal de trenes, y por aquí llegaba el material y se construyó una vía para que llegara directamente a este inmueble. Y entonces la gente trabajaba nuevamente con prefabricados y fueron armando esta estructura. Y vean ustedes cómo se desarrolla. Bueno, hay diferentes secciones, porque pues una era la cúpula más alta y otras eran las alas, y aquí vemos un poco cómo iban dándose esas traves y cómo iban dando esas uniones. Habría que analizar todas y cada una de estas partes, porque ya estarán imaginando dónde voy, ¿no? Bueno, aquí vemos a Emil Bernard muy contento, posando ante su cimentación, que además fue muy complicada. Aquí otra sección de alguna columna con esas intersecciones y la parte que sí alcanzaron a inaugurar. Voy a seguir muy rápido, porque es relativamente divertido esto. Aquí Porfirio Díaz llega a inaugurar esto, ¿no? Lo interesantísimo que es la escalinata que la construyeron, se apuraron a construirla este, para, para colocar la primera piedra y toda, ya sabe, la parafernalia, aquí vemos la piedra, y entonces todos los miranos alrededor acordonando, ¿no? Para llegar al presidente, que llegó a sentarse en una larga mesa con muchas sillas, que aquí vemos incluso imágenes, hay diversas, aquí la colocación de la primera piedra, y nuevamente podemos ir viendo la estructura de esta primera ala, que era la ala de la fachada principal. Vean las columnas, vean las secciones de acero, vean la unión de ángulos de acero, prácticamente ángulos, no montenes, no vigas así, y después pues, toda la muchedumbre alrededor para ver el evento, porque pues claramente aquí vemos a Porfirio Díaz en la escalinata, etcétera, etcétera. Se sentaron, pero es que no hablaron, y es que no había altavoces,
y solamente había como, pues había ahí alcohol como para hacer un brindis, pero fuera de eso fueron a sentarse para tomarse la foto. No hubo ni discurso. Y bueno, después funcionó para todo tipo de suertes. La estructura que se quedó ahí a medio construir. Después con la revolución trataron de rescatar el proyecto, matan a Madero, y en fin se dibuja la fachada principal con las esculturas, dichas esculturas a detalle se mandan a fabricar a Italia, se hacen modelos de maquetas, las esculturas se fabrican, ya habían pagado una parte del dinero, pero no habían terminado de pagar y llegaron en México y cuando las ponen en el barco, al igual que esta escultura que era el remate del palacio de Gardet, ¿no? De Georges Gardet, que aquí vemos a Gardet justamente en la escultura, que se viene en barco, ni más ni menos que llegaron en el Ipiranga, ¿no? Y que el Ipiranga que dejó las esculturas y se llevó a Porfirio Díaz. Después las esculturas estuvieron ahí sin saber qué hacer. Y es parte de la historia del reciclaje, ¿no? Porque pues esto después lo colocaron en Chapultepec, así como el águila que estaba en la escalinata, y después en la misma fachada, pues bueno, el águila que estaba por ahí, que después hicieron el monumento a la raza con dicha escultura, de las monumentos que menos se pueden ver en la ciudad, pero bueno, ni modo, pero esta idea de reciclaje que además tuvo mucho éxito porque allá en Aguascalientes pues hicieron una réplica y es el símbolo propiamente de la ciudad en esta idea de reciclaje, o la parte del acceso con los dos leones, que los leones pues también de Gaudet, maravillosos, que pues lo movieron a la entrada de Chapultepec, nada no sabido, pero es esta cultura de cómo se desmembró todo el edificio y se reutilizó cada una de las partes de lo que fuera el Palacio Legislativo. En la actualidad lo podemos ver que todavía ahí se encuentra dichos leones con todo y la firma de ni más ni menos de Georges Gardet, extraordinario escultor, que bueno, de regreso a la fachada, las esculturas en Chapultepec, sin saber qué hacer, pues ahí estuvieron alojadas, las acaban llevando a Bellas Artes, donde las colocan pues muy a fuerzas en la fachada principal y otras en los nichos, son los nichos que además nadie ve, ¿no? En la parte alta, donde pues hay exposiciones y nunca te dejan salir a las terrazas. Entonces, pues las esculturas están pues, para que no las veas nunca. Tristísimo un poco pensar la forma, pero ya, pues, solamente fue la idea de reciclaje. Por eso digo que este edificio es claramente el resultado de nosotros, la Ciudad de México, reciclando todo, ¿no? El Parque Unión, que se dio el reciclaje de parte de la plaza principal de la ruina, en abandono, no ruina, pero sí en el abandono de la estructura del Palacio Legislativo, donde de ser una cancha de fútbol se convirtió en todo tipo de escenario, con una gradería que se fue creciendo y que algunos han por ahí escrito, han dicho que utilizaron el acero del Palacio Legislativo para hacer las graderías, cosa que es falso, porque la gradería era de madera, y aquí podemos ver la evidencia si somos un poco pacientes y nos exploramos todas las fotos de la Fototeca Nacional, podemos descubrir que la estructura del Parque Unión pues era de madera y no utilizaron el acero. Entonces, ¿qué pasó con el acero del Palacio Legislativo? Aquí sigo con imágenes que se dio, era el espacio porque pues, no había espacios para esto, había una necesidad de la ciudad para tener este tipo de esparcimientos. Y bueno, pues el béisbol que fue de lo más famoso y recurrente. Y después la estructura, pues claramente se fue, era el escenario de la ruina del México pues, revolucionario y fue desmembrándose. Y después hay algunos autores que hablan de que esta estructura de las salas las convirtieron en vías del ferrocarril, que cosa que es completamente falso e imposible, habría que decirlo, porque pues, por las secciones y por las intersecciones y por las uniones con remaches, ya lo venía diciendo. Y entonces, pues cuando lo fueron desmembrando, no hay bien a bien un registro de dónde quedó. No lo hay. Solo vemos algunas fotografías con acumulamiento del material que no se usó, el nuevo, el que estaba intacto, que seguramente con eso construyeron algunas casas de alguien, ya sabemos cómo funciona México, y después había una gasolinera al lado, la famosa fotografía de Calo, de Guillermo Calo, en fin, otro proyecto para ver si esto funcionaba, y con esto doy pie a, aparte de que esto se convierte en Monumento a la Revolución por Obregón Santa Cilia, ya sabemos, ¿no? Que ni siquiera con este proyecto se hizo una reutilización del acero, que aquí de regreso, ¿no? Vemos el acero, el tema es el acero, aquí bien acomodado, perfectamente bien ordenado, algunas cosas medio acomodadas al paso de los años,
Pero bueno, ya para cuando lo construyeron, lo movieron. ¿Y a dónde se fue? Honestamente lo desconozco. ¿Qué hicieron con esas partes? No hicieron vías de tren. Después, uno Gorman, que ya se volvió icónico el Monumento a la Revolución, ¿no? Con esta imagen y con esta actualidad del día de hoy y con su participación en la actualidad con este Monumento a la Revolución, donde tú puedes visitar la estructura original y ver las firmas en el acero y ver los procesos constructivos, y si lo ves a detalle y vas viendo armaduras y después ves la plaza, ¿no? Podrás entender un poco desde mi perspectiva que sin lugar a dudas eso se convirtió en la estructura que después llevó a que, y me regreso a la foto rápidamente, que está ahí, que de este acero, pues lo utilizaron en el Auditorio Nacional, y todavía no tengo evidencias científicas que me lo confirmen, pero tampoco tengo dudas que me lo nieguen, diría como meme final al respecto. ¿Por qué? Pues porque por las secciones del acero utilizado, todo lo que ya mencioné. Esto es una charla que rescata todo este espíritu de reciclaje, por un lado, pero por el otro lado, toda la idiosincrasia de este país y de este hacer de arquitectos, donde se quedan proyectos a medio hacer, donde cada una de las partes se recicla y se va a todos lados. No hay ninguna duda de que, de que todo lo que, de todo lo que hemos visto, se encuentra, sobre todo en el acero, se encuentra depositado en algún lado. Pues con esta postal y con esta idea propiamente, pues les agradezco mucho su paciencia. Aquí mis redes sociales, así me encuentran, y pues por supuesto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla ahora mismo. Muchas gracias, arquitecto, por esta ponencia sobre el Auditorio Nacional que nos ha resultado bastante interesante. Y antes de pasar a preguntas y comentarios, que también aprovechan para hacerlas en el chat de Facebook o de Zoom para quienes nos están viendo en la transmisión en vivo, le voy a pasar la palabra a Yari López, que es integrante del equipo de Gerdau Corsa y nos va a compartir un material. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues una vez más quiero agradecerles por el espacio y pues aquí al arquitecto Oscar, que siempre es un placer escuchar este tipo de pláticas. Voy a dar brevemente, voy a colocar un videíto y unos anuncios, si me permiten, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor avísenme si la ven. Voy a poner un video, entonces me gustaría que si no lo escuchan, me lo hagan saber, por favor. Algo le pasó. ¿Cómo puede Gerdau Corsa disminuir el costo y tiempo de construcción de tu proyecto? A través de nuestro programa de conversión de proyectos, hemos trabajado con diversas empresas que se han beneficiado de las ventajas de diseñar sus proyectos en acero, ofreciendo alternativas arquitectónicas y estructurales como plantas libres, estructuras más ligeras y sismo resistentes, disminuyendo costos y tiempo de construcción, incrementando la rentabilidad de tu proyecto. Además, trabajamos gratuitamente en tu anteproyecto y podemos asesorarte en cualquier localidad. Desde pequeños proyectos hasta grandes construcciones, atenderemos tu proyecto con la atención personalizada que merece. Pero, ¿en qué consiste nuestro programa de conversión de proyectos? En él, consolidamos nuestra principal cadena de valor. Por un lado, proponemos el acero como una alternativa innovadora de construcción y ponemos a tu disposición la experiencia de nuestros expertos para asesorarte en propuestas integrales de cimentación y estructura. El programa consta de 5 fases. Comenzamos con la entrega de planos arquitectónicos, estructurales o mecánica de suelos para el inicio del proyecto. Después, realizamos un análisis de factibilidad para evaluar si el proyecto se puede realizar con estructura de acero. En la tercera fase, presentamos el diseño del anteproyecto. El costo del estudio y la evaluación es cubierto totalmente por Gerdau Corsa. En la cuarta fase, te proponemos una evaluación comercial y selección de proveedores, de acuerdo a la ubicación y tamaño de tu proyecto.
Por último, en la quinta fase estaremos acompañándote durante todas las etapas en la ejecución de la obra. Para Gerdau Corsa, cada cliente es único. Es por eso que siempre estaremos atentos a que todo vaya acorde al plan de tu proyecto. Nuestro programa abarca diferentes tipos de conversión de proyectos, que además de brindarte ahorro en tiempo y costo, poseen ventajas particulares. Cimentación con pilotes de acero. Ideal en zonas urbanas con restricciones de espacio, rapidez en el hincado y disponibilidad de producto para proyectos con alta demanda de pilotes. Estructura metálica. El proceso de fabricación certificado y la mano de obra calificada en el proceso de montaje garantizan la calidad del proyecto. Ampliación. Proyectos en obras protegidas o ampliaciones por capacidad. Gran practicidad de armado de la estructura en el sitio. Rehabilitación. Estructuras que ya no cumplen con reglamentos actuales o han sido dañadas. Conversión de grado de varilla. Al utilizar grado 56, se requiere menor cantidad de varilla, haciendo más eficiente la distribución de espacios en edificios de mediana o gran altura. Contáctanos para que también formes parte de nuestro programa de conversión de proyectos y obtengas todos sus beneficios. Gerdau Corsa. El futuro se moldea. Pues bien, tal como lo mencionábamos en el video, pues ustedes tienen algún proyecto y les podemos ayudar en las diferentes áreas, ya sea cimentación o estructura, rehabilitaciones o grado de varilla, pues ustedes los pueden contactar en nuestro correo desarrollodemercado@gerdau.com y pues ahí podemos atender sus solicitudes, algunas peticiones o las dudas que ustedes tengan. Finalmente les quiero comentar que pues en los próximos meses estaremos ya en algunos eventos presenciales. De entrada vamos a participar en el Congreso Nacional de Ingeniería Estructural y en este va a haber un tercer recto de estructuras de acero. Entonces los convocamos a los estudiantes de posgrado a que puedan participar para que diseñen en acero y puedan obtener un premio. La verdad es que está muy padre la convocatoria. Los invito a que lo revisen en la página de la sociedad. Y pues en el mismo mes de noviembre, esto se celebra a principios del mes de noviembre, y en el mismo mes de noviembre vamos a estar en la reunión nacional de ingeniería geotécnica, y también al inicio vamos a dar un curso, taller de elementos de acero aplicados a soluciones geotécnicas, esto el 16 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Entonces, si ustedes acuden al evento, pueden inscribirse a este taller. Pues la verdad es un curso bien completo, ¿no? Un taller bien completo. Me disculpan porque mi perrita le dio aquí la hora de ladrar. Y también invitarlos a nuestro podcast, Hablando en Acero. Vamos al episodio 6, entonces la verdad es que tenemos temas súper interesantes, invitados muy atractivos. Ahí cada mes estamos subiendo un capítulo, entonces pueden ustedes entrar a YouTube y ver los capítulos que ya tenemos con las diferentes personalidades que hemos invitado a participar con nosotros. Sin más, también no olviden que tenemos una biblioteca digital que constantemente se está actualizando. Tenemos artículos técnicos de arquitectura, estructuras y geotecnia, además de nuestros manuales de nuestras medidas y todos nuestros productos. Entonces, los invito, y pues por ahí también ya actualizamos toda nuestra página. Entonces, creo que estaría muy padre que puedan ir a visitarla porque tenemos ya muchas cosas ahí interesantes montadas en la página web. Y pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Yari López. Si tienen alguna duda, comentario, pueden escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todas nuestras actividades, nuestros webinars y pues tener cercanía por este medio. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias, Yari, por mostrarnos este contenido. Ahora sí vamos a pasar a leer preguntas y comentarios que han dejado en el chat de Zoom y también en Facebook. Así que, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, empiezo con las preguntas de Zoom. Y la primera es, ¿cuánto tiempo tardó en construir el auditorio?
Pues habría que ver cuál, ¿no? Porque, a ver, el primero tarda del 49 al 55, lo cual implica que son 6 años. El segundo auditorio ya de Pedro Ramírez Vázquez del 53 al 55, 2 años. Después el primer proyecto, pues bueno, fue proyecto como, no sé, un año prácticamente ya con Teodoro y con Abraham González. Y en ese periodo ya la último, digamos, periodo se dio en un total de, de 3 años, prácticamente 3 años, 2 años básicamente. No, estoy equivocado, espérame, estoy viendo mi acordeón. Sí, como 3 años, ya, y si me equivoco, pues me equivoqué. Pero no sé a qué auditorio te refieras, la verdad, Ok, son varios. muchas gracias. Sí, yo creo que se refiere justo a todas las renovaciones que hubo. La segunda pregunta es, ¿qué otros auditorios de México o en el mundo admira? Híjoles, no lo sé, no lo sé, no podría responderlo. No los conozco todos. Ah, no sé, no puedo. Sí, no sé, me quedo corto, sería como, no sé, no Ok. sé responderlo. Este, otra cosa respecto a la acústica, dice que algunas personas tienen la idea de que la acústica actual del auditorio no es buena. Eso era en un principio, pero ¿qué hay después de de las remodelaciones? Ahí sí sé. Y fue muy buena, es muy buena la acústica. De tan buena que pues, se contrataron, decía, se contratan a Jules Fisher. Y Jules Fisher es uno de los grandes personajes, autoridades que da las pautas de cómo hacer un teatro. Ojo, hay que entender una cosa importante aquí. Qué bueno que haces la pregunta, porque la verdad es de que sí me gustaría dedicarle, vale la pena dedicarle un detalle. Sí. El auditorio, el nombre auditorio claramente sabemos que se refiere a la gradería, ¿no? En forma de herradura. Pero la diferencia entre auditorio o un foro o un teatro o una sala son variantes al margen de muchas, no voy a entrar en estos detalles, tiene que ver con las cualidades para ejecutar o una obra de teatro o un concierto de música, o etcétera, etcétera, o un evento, qué sé yo, político. El tema de la remodelación fue de que se preocuparon justamente poder abarcar todo eso. Hablaba del proyecto de Abraham Sabludowski, que eran como varias ideas de poder tener salas de cine y teatro y foro, etcétera, etcétera. Pero cuando hacen este proyecto se dicen, ok, no vamos a poder hacer todo, pero lo que hagamos tiene que tener la capacidad de poder funcionar para cualquier cosa. Y entonces, en ese principio, hace que se pueda llevar a contratar a un Jules Fisher, que no es poca cosa y que no fue nada barato, pero que dio la certeza de poder tener una estupenda acústica o tener una magnífica disposición electrónica para todos los aparatos de iluminación y etcétera, 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 etcétera. Y le va sumando, le va sumando. Ahora, yo no sé si sean competencias, si haya la competencia del edificio más acústico, la mejor acústica del mundo. La verdad es que no lo creo. Yo pienso que hay edificios que son acústicamente adecuados o bien diseñados para eso o no. Y en el caso del auditorio sí lo es, por sus cualidades del espectador que se escucha y por los músicos que ahí ejecutan. Puede tocar un organicista, cualquier instrumentista, cualquier instrumento cabe ahí, cualquier coro, cualquier cosa. Y eso lo hace muy especial. Yo no sé si sea el mejor, pero sé que no es el peor. Y eso te aproxima mucho que vale la pena el edificio en ese sentido. Ya. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo calificaría la intervención de los arquitectos Abraham y Teodoro, tomando en cuenta que es la que tuvo más acción sobre la arquitectura y el ámbito urbano? No, pues yo lo creo que fue estupendo. La verdad es de que es un gran proyecto ejecutado, porque tiene toda esta racionalidad funcional de hacer una pieza que articule un nodo urbano. Cualquier día, aunque no vivas en la ciudad, cualquier día que estés, que vayas y te pares en el auditorio, con que te quedes un momento ahí, te vas a poder dar cuenta de todo el fenómeno
que como ciudad representa el auditorio, como punto de encuentro, y más si hay un evento, cómo funciona en el evento, cómo se da esta segregación de personas, dónde se ponen los puestos que te venden desde la garnacha hasta la parte de que te venden la playerita del recuerdo del evento, o recuerda que también ahí tienes un metro y tienes el metrobús y se da esta confluencia de desplazamiento del transporte urbano y además mucha gente camina de allá a Polanco porque por ahí trabajan. En fin, es el gran espacio que articula un área gigantesca de la ciudad y pocas plazas tienen ese tamaño. Entonces, en ese sentido, me parece un acierto. Después, si en lo arquitectónico te gusta o no te guste, es un punto y aparte que para todo hay gustos, o sea, yo ahí no me voy a meter, como tampoco pretendo manifestar mis gustos arquitectónicos porque son completamente irrelevantes, pero lo que sí es relevante es el impacto del edificio y cómo funciona, y de eso se trató esta charla, ¿no? Sí, muchas gracias. El siguiente comentario es de Daniela Farfán. Dice que muchas gracias por esta ponencia. Siempre es un placer ver el material gráfico tan interesante que presenta y la información y crítica tan atinada que siempre proporciona. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igual el siguiente comentario es excelente presentación. Muchas felicidades, arquitecto. Y aunado a una pregunta, ¿tiene algún estimado de cuánto tiempo lleva investigando sobre este proyecto? No, pues no, o sea, pues no, ¿qué te digo? O sea, desde la facultad hace más de 20 años que estoy como que reuniendo partes de uno u otro punto. O sea, al final cuando hago este tipo de actividades y analizo, pues estoy concentrando, estoy arrojando toda una cantidad de información que he reunido por a lo largo de mi vida, supongo. Y después está en cómo la acomodas, y mucha de la información la tomo de diferentes archivos o fototecas, planotecas, lo que sea necesario. Entonces, está tomada de muchos lados y no tiene ni un punto de inicio, y también te puedo asegurar, Eric, que no tiene ningún tipo de punto final. O sea, yo no sé, ojalá un día me dejen hacer un libro al respecto, yo lo voy a hacer con gusto, pero la verdad es que no tengo un punto de final, ¿no? Eso es lo divertido de hacer este tipo de actividades, lo cual agradezco mucho la invitación y por supuesto la paciencia de escucharme y que no los dormí a todos. Gracias. Y también Francisco Reséndiz dice que excelente. Muchas gracias, Francisco. Y creo que esas serían todas las preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, arquitecto, muchas gracias por la presentación, la ponencia que, pues todas las ponencias en las que nos ha acompañado resultan bastante interesantes y llenas de, pues, de diálogo, ¿no? De estas preguntas y comentarios. Y bueno, ya para finalizar, pues de parte de Fundark y Gerdau Corsa, les agradecemos su asistencia y participación. Y de nuevo el arquitecto Oscar por pues esta fantástica conferencia. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Fundark MX. Ahí podrán encontrar contenido y eventos nuevos cada semana. O también en Eventbrite, igual como Fundark MX, para que se registren en nuestros próximos eventos, en nuestras próximas pláticas, y también chequen los concursos que estamos promoviendo en Fundark MX, y ojalá puedan checar el contenido en las redes sociales y compartirlo y acompañarnos en siguientes sesiones. De nuevo les agradecemos muchísimo su asistencia, por seguirnos, y les esperamos en próximos eventos. Que tengan buena noche y próximamente nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.